Son las 9 de la mañana con 35 minutos. Estamos haciendo esta primera edición de Radioanálisis en esta mañana de día miércoles 24 de agosto. Saludamos a esta hora de la mañana al panelista economista Andrés Solimano. ¿Cómo le va, Andrés? Bienvenido nuevamente acá a Radio Universidad de Chile. Hola Claudio, un gusto de verte. No, el gusto es mío, Andrés, la posibilidad también de conversar respecto de este tema que hemos ido abordando a partir de diversas aristas, que es la propuesta de nueva constitución que va a tener que ser sometida a plebiscito el próximo 4 de septiembre y los diversos análisis, las diversas perspectivas que se entregan a propósito, por ejemplo, de sus efectos en la economía. Uno de estos es el tema del crecimiento. Hemos escuchado en reiteradas ocasiones cómo desde diversos sectores se dice que esta propuesta de nueva constitución va a afectar la inversión, que a su vez eso va a redundar en una baja en el crecimiento, en tiempos además que, como hemos también conversado en reiteradas ocasiones, Andrés, estamos experimentando una crisis económica a nivel global. ¿Cómo ves tú este tema y por supuesto las diferentes opiniones que han surgido en torno a este debate? Sí, bueno, ese es un antiguo argumento cuando se eh, produce la coyuntura, digamos, pueden ser elecciones presidenciales, elecciones de otro tipo. eh, Ahora es un plebiscito para ratificar la nueva constitución, que ante las posiciones de cambio social, posiciones progresistas, de transformación estructural del país, inmediatamente se pone un poco el grito en el cielo: no, esto va a bajar, va a afectar la inversión privada, va a afectar la innovación, la confianza de los empresarios, y por lo tanto se va a crecer menos y no es conveniente. Entonces, esta posición es una posición eh, muy conservadora, una posición reaccionaria, en el sentido que busca rechazar acción, busca rechazar el cambio, ¿no es cierto? Es parte del inventario de argumentos que se viene escuchando desde que tengo memoria, digamos, en eventos eleccionarios, y ahora sí con más virulencia, porque realmente llama la atención la virulencia de la campaña contra la aprobación de la nueva constitución. No me recuerdo otras campañas donde haya habido un alineamiento tanto de los medios de comunicación conservadores o manejados por el poder económico, con tanta dureza contra esto. Yo creo que a ver, yo creo que no va a afectar la nueva constitución, digamos, el texto protege los derechos de propiedad, eh, no va a aumentar sustancialmente el royalty en la gran minería, como lo decía en la entrevista anterior en la radio hace una hora el economista Juan Gabriel Palma, ¿no es cierto?, que ha estudiado mucho el tema. Eh, Mantiene la institucionalidad del Banco Central prácticamente intacta, que está cambiando un poco que los objetivos sí tengan que ser también del nivel de actividad, no solo de inflación, pero deja la estructura de numeración, creo que agrega 2 miembros más, pero son por 10 años. No creo que cambie el poder omnímodo del Banco Central. Introduce cosas razonables en competencia económica, etcétera. Entonces, no está cambiando radicalmente el marco económico del país. Sí, algunas cosas sobre los derechos económicos y sociales, sí, por supuesto, pero entonces no veo que sea una gran amenaza para la inversión privada el texto constitucional, Claudio. Ujú. Andrea, hablemos un poco de cómo se mueven finalmente estas inversiones, porque efectivamente hay grupos de economistas que señalan que todas estas incertidumbres que entre comillas generaría la implementación de la nueva constitución pueden afectar estas inversiones, pero hay quienes sostienen que no necesariamente, porque son inversiones además que están
entre comillas, aseguradas e independientes de lo que vaya a pasar en términos políticos en nuestro país. Recordábamos, no me acuerdo si fue usted o en otra, no, con el economista Osvaldo Rosales, quien, por ejemplo, sacaba a colación una entrevista a un alto ejecutivo de IKEA, esta multinacional sueca que se vino a instalar Claro. hace poco a nuestro país, en el cual se le insistía si es que la instalación de IKEA en Chile se demoró un poco más producto del ambiente político nacional y el Ejecutivo dijo que por ninguna manera, que ellos iban a llegar igual, pero que por diversas razones se retrasó un poco, pero que el tema interno no era mayor preocupación para ellos. ¿Cómo se mueven estas inversiones y qué pasa efectivamente con ellas? Con ambientes, por ejemplo, de cambios como el que se vive actualmente en nuestro país. Sí, las inversiones, bueno, el ejemplo de IKEA es muy bueno porque dentro de una campaña orientada a mostrar de que si se aprueba el texto constitucional no llegan, no van a llegar las inversiones extranjeras, justo llega IKEA, ¿no es cierto? Una empresa sueca con operaciones en distintas partes del mundo en el área de muebles y alimentos para el hogar. Entonces, los inversionistas, también hay un análisis, creo que JP Morgan, que también dice, no, seguimos el proceso de cambio constitucional en Chile y no nos asusta, los países necesitan ajustar su institucionalidad ante el surgimiento de nuevas realidades y evidencia de que el antiguo texto constitucional está convirtiéndose un poco camisa de fuerza para reformas en Chile. Y es una campaña interna, doméstica, digamos, de asustar en ese sentido. Los inversionistas ven el sistema tributario, ¿no es cierto?, que en Chile es bastante favorable a la inversión, ¿no es cierto?, privada, con las tasas de impuestos a las utilidades de las empresas no son más altas que el resto de la OECD. Hay mucha facilidad de repatriación de dividendos para el caso de inversión extranjera. Es un país con una legislación laboral que impide un poder muy importante de los sindicatos, ¿no es cierto? Porque no pueden negociar por ramas, están muy dispersos. Entonces, es un país con un sector laboral bastante controlado, que también le interesa a los inversionistas extranjeros y nacionales. Eh, y altísimas en muchos sectores tasas de ganancia, que tal vez es lo más importante. Entonces, dudo, digamos, que la inversión se afecte mucho con las tasas de rentabilidad que tiene, producto de una economía con salarios modestos, bajos, con control del sector, del sector laboral e impuestos moderados, no altos. Entonces, nada de eso va a cambiar en forma sustancial con la nueva constitución. Algunas cosas sí, digamos, sí, pero no al punto de ser una amenaza a la inversión. Yo creo que es parte de la campaña para desincentivar el apruebo, estos resultados sobre la economía, digamos, eh, que tienen alineado lamentablemente a un grupo de economistas, digamos, que opinan como académicos, pero que muchos de ellos están todos en los directorios de las grandes empresas, son asesores, son consultores, entonces uno no sabe si opinan por la relación contractual de dependencia que tienen con el gran empresariado o opinan como académicos en busca apasionada de la verdad sin injerencia de intereses económicos algunos. Entonces acá está todo mezclado, porque muchos las personas que opinan, si uno ve, tienen una relación de dependencia económica con el gran empresariado, pero que muchas veces no la explicitan, ¿no es cierto? Y también miembros de las administraciones de la concertación que aparecen ahora que van a rechazar. Un exministro de Hacienda dice que de la presidenta Bachelet del segundo gobierno que ahora va a rechazar. Han hecho sus carreras con la, el cel- con con los gobiernos de la concertación, de la centro izquierda, nueva mayoría, pero cuando les toca votar, votan con las posiciones contrarias a lo que tenían
a las alianzas políticas que ellos trabajaron y tuvieron roles de gran preponderancia. Entonces, llama la atención, ese es un problema de la democracia chilena, digamos, de la dificultad para hacer debates que no estén influidos por intereses políticos y económicos. Ujú. Eh, Andrés, respecto de las voces también que señalan diversos economistas también respecto de que la implementación de la nueva constitución solo sería financiable si es que se produce un fenómeno de crecimiento acelerado en el país. Qué tan cierto ves eso? bueno, claro, hay un cálculo que hicieron un grupo de economistas eh, de que el costo de financiar los derechos económicos y sociales de la nueva constitución, del texto de la nueva constitución propuesto, estaría entre 8 y 14, 15% del Producto Interno Bruto. Entonces se dice, pero mire, esta cantidad no se va a poder obtener. Entonces, ¿cómo van a financiar eso que están proponiendo? A ver, primero, es gradual la implementación de los derechos económicos y sociales. Va a tomar por lo menos desde media década a una década, ¿no es cierto? Porque no es tan fácil en un país que ha tenido privatizado todo, la educación, la salud, las pensiones, la construcción de las viviendas, transformarla en un mecanismo para que lleguen a toda la gente, independiente de la capacidad de pago. Eso requiere un cambio institucional, operativo, logístico, que no se hace de la noche a la mañana, porque llevamos 45 años, digamos, de un país altamente privatizado, incluso en los sectores sociales, lo más complicado ha sido la privatización de los sectores sociales. Entonces, revertir eso no va a ser tan fácil. Después va a depender de las leyes que se aprueben para hacer distintas cosas, cambios institucionales. Entonces, esto va a ser gradual. Segundo, que están, la capacidad está de obtener recursos, ¿no es cierto? Está en los royalties. De nuevo cito a Palma, el cálculo que hizo, digamos, en la entrevista anterior, digamos, de que 20% de la renta de los recursos naturales y el Estado se lleva 5%, digamos, y que hay márgenes para expandir eso. Lo que pasa es que no se quiere enfrentar a los grandes grupos de poder que se oponen a que le suban el royalty a los recursos naturales, cobre, litio, agua, pesca. Bueno, ahora van a derogar finalmente la ley de pesca, digamos, pero ya con forceps y que cuesta, porque hasta al comité del Senado, el comité de pesca del Senado leía que varios de los miembros, justo ese mismo día, todos tuvieron sincronizadamente un examen médico que hacer si no podían ir cuando se discutía la derogación de la ley de pesca. Bueno, ejemplo pintoresco, dramático también, de cómo todo esto está amarrado. Entonces, bueno, pero están los recursos, potencialmente están los recursos para financiar esto en una trayectoria gradual, porque por necesidad va a tener que ser gradual. Y en los países que construyeron estado de bienestar, que es más o menos el equivalente de los derechos económicos y sociales, en los estados de bienestar tomaron décadas en construirse, no se construyeron de la noche a la mañana, entonces hay tiempo de hacer esto. De nuevo, son argumentos para asustar, un poco impresionar. Miren, lo que están proponiendo no es factible porque no es financiable. Pero es que esto no es que el no financiable no es una verdad revelada que venga en la Sagrada Escritura, venga al cielo, sino que depende de los arreglos políticos que hayan para subir la recaudación tributaria y que se empiecen a pagar los royalties que hay que pagar en la gran minería, no solo del cobre, sino que en otros sectores de recursos naturales. Los recursos están. Lo que pasa es que bloquean al acceso a los recursos, se bloquean porque afectan los intereses económicos de un pequeño grupo que es muy poderoso en Chile. Ujú. Pero An- no se tome muy en serio, Claudio, ese argumento de ujú. que no hay plata. Sí, Andrés, por último, hay un poco de estrechez y de poca creatividad también un poco en esa mirada respecto, o en esos análisis respecto de cómo podría em, avanzar o moverse a futuro la productividad en nuestro país, porque efectivamente a lo mejor respecto del modelo actual que tenemos pueden haber algunos cambios, pero también hay aspectos dentro de la propuesta de nueva constitución
que incorporan elementos que permitirían innovar más, avanzar en otras áreas productivas, no necesariamente lo que tenemos actualmente ahora. Hay un poco de estrechez también en la mirada de muchos respecto de lo que es producir y cómo debe producir el país. Claro, está muy arraigada la lógica extractivista de que Chile va a salir adelante, debe seguir saliendo adelante económicamente, explotando los recursos naturales que tiene abundancia y con mínima elaboración de valor agregado, ¿no es cierto? Porque por eso es un modelo extractivista. Claro, también está la pesca, bueno, que es extractivista, y está la cierta agroindustria, el vino, la fruta, las forestales, pero todo eso, pero no, es un país que ha jibarizado el sector industrial manufacturero. Chile gasta 0,4% del PIB promedio en investigación y desarrollo, el promedio de la OCDE es sobre 2,5%. Eso es el texto de la nueva constitución, hay unas cosas interesantes ahí que quieren promover el mayor innovación y gasto de investigación y desarrollo con mira un poco a una estrategia de desarrollo industrial que se aleje un poco del extractivismo dominante. Por ahí pues, se puede el país crecer y generar recursos para financiar los programas sociales y también generar buenos empleos, empleo más permanente, digamos, en la industria, y no esta cosa tan de empleo precario en muchos sectores de servicio que tenemos ahora. Entonces, sí, se pueden hacer cosas. Son esos dos argumentos que se han esgrimido, que se va a afectar la inversión privada, nacional y extranjera, que no hay plata para financiar los derechos económicos y sociales, que esto va a traer incertidumbre. Yo creo que lo que traería gran incertidumbre es que no se aprobara la nueva constitución, porque lo que dice la reforma constitucional es que sigue la del 1980, y esa es la que le ha creado tantos problemas al país en mucho tiempo, y sobre todo en los últimos años. Esa es la gran incertidumbre que yo veo. Yo creo que seguir el cronograma institucional y aprobar el texto constitucional para mí sería más estabilizador, porque lo otro yo lo veo como un poco un salto al vacío. Pero están en una campaña feroz contra la aprobación, digamos, y lamentablemente han atraído sectores que antes estaban por los cambios en el país. Ujú. O sea, figuras que es del poder político y económico que han sido resentidos por este proceso, porque convenciones constitucionales no han habido en Chile. Hubo una en 1823, eso está bien documentado. Hubo un intento de una asamblea de asalariados e intelectuales el 25, pero Arturo Alessandri Palma la tiró bajo tierra y trajo de nuevo su pequeño grupo que la redactara. ¿Para qué decir la del 80? Entonces, primera vez en más de 150 años que hay el equivalente más o menos a una asamblea, una convención constitucional elegida democráticamente, y eso espanta a los que toman las decisiones. Por eso muchos senadores están abiertamente en contra porque los está desplazando. Y desplaza porque llegó gente que no estaba en el poder político a la a la Convención Constitucional, deliberaron, todo se aprobó por 2/3, además y más. O sea, no ha habido imposiciones, pero este de que un grupo de grandes desconocidos, medios populares, estén dictando la constitución política de Chile, a la élite la espanta. Entonces están en una campaña brutal para, para que no sea aprobada, que yo creo que sería un gran problema. Pero estos argumentos económicos que siempre se están dando y se pueden refutar, se pueden analizar, sí, no hay problema, pero se pueden refutar. Las tasas de rentabilidad del capital en Chile son altísimas. Yo dudo que vayan a otros países que tengan estas tasas de rentabilidad, que tengan el sector laboral tan controlado, que tengan un impuesto bastante amigable al capital. Bueno, si se encuentran otros países con esas condiciones, pero no es tan fácil. Ujú. Entonces, tienen que valorar lo que tienen acá. Sí. Bueno, Andrés, como siempre, agradecerle el tiempo que se da para conversar con nosotros, con nuestros auditores, y lo esperamos No, en una próxima ocasión. Que esté muy bien. no, con mucho gusto, Claudio. Un abrazo, que esté muy bien.
Un abrazo. Y nos vamos nosotros también, son las 9:55, ya llega Antonella Esteves y Semáforo. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta mañana y nos reencontramos el jueves en un ratito más. Que estén bien.